Hola a todos, antes de comenzar con el video quiero ofrecerles unas sinceras disculpas, ya que estos días no he podido trabajar y la razón es bastante simple y sencilla, creo que ya lo pueden notar incluso por el tono de mi voz. Primero, tuve que hacer un viaje muy importante que ya tenía programado y por ende tuve que descuidar el canal una semana antes para hacer todos los preparativos necesarios. Luego, en el proceso del viaje tuve que enfrentarme a un cambio climático un poco brusco a lo que estaba acostumbrado hasta ese momento, por lo que mi garganta se vio muy comprometida cuando me enfermé. Y hasta que el médico no me dijo que ya podía comenzar a grabar, pues simplemente quise evitar tener contacto con la computadora porque simplemente ver el micrófono, ver los manguas me daba ganas de hacer video inmediatamente. Y por esa razón pasé 2 semanas fuera de todo tipo de comunicaciones, también preparando el sitio en el cual me iba a establecer para comenzar a trabajar nuevamente. Dentro de poco se vienen nuevos proyectos e historias que estaré subiendo en todas mis redes sociales al mismo tiempo como ya darle inicio finalmente al segundo canal. Por el momento la información termina acá, esta parte la estaré colocando en todos y cada uno de los videos durante una semana seguida para que el mayor número de personas pueda estar informada de todo lo que está ocurriendo, así que ya saben. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. Continuando con la historia, nos encontramos en una ciudad donde el comercio se movía con total normalidad. Allí, a la distancia, una persona se encontraba sentado en lo que parecía ser las afueras de una taberna. El hombre tranquilamente disfrutaba su cerveza cuando de un momento a otro una persona comenzaba a acercarse. Esta persona le dijo que se uniría a él un momento simplemente para ocupar el asiento que estaba a su lado. El hombre con la cerveza le dijo al recién llegado que podía hacer lo que quisiera. Fue luego de que el hombre tomara asiento que comenzó a hablar con el que estaba tomando preguntándole si acaso se podía tomar licor desde tan temprano. Además, afirmaba que no había tensión alguna. El hombre con la cerveza le dijo que ni siquiera se emborrachaba con algo como eso, así que era algo bastante normal. Y aunque se llegase a emborrachar, ¿cuál sería el problema en esa situación? El recién llegado lo observó de reojo y le preguntó si acaso ya lo había confirmado. El hombre con la cerveza le dijo que sí, dicen que son 30 caballeros en total, y da igual si hay 100 o 1000 soldados. El recién llegado, dándole un golpe a la mesa, le dijo que son 150 soldados, pidiéndole a su compañero que investigara con mucha más seriedad, a lo que el hombre simplemente terminó tomándoselo como una broma. El recién llegado seguía enojado, pero entonces decidió preguntarle que cuándo se llevaría a cabo la operación. El hombre con la cerveza le dijo que sería esa misma noche, en la hacienda del norte del pueblo. El recién llegado le preguntó si acaso sería tan pronto. El hombre con la cerveza le dijo que no había razón para dudar, ¿o no? Solo es un maestro de alto rango que podría detenerlos, y eso era todo. Su compañero, aún nervioso, le preguntaba si acaso no deberían de investigar un poco más, afirmando que había escuchado que ese llamado joven maestro se encontraba allí, el cual hizo que incluso las espadas gemelas de Biproc sufrieran una derrota. El hombre con la cerveza le preguntaba si acaso creía algo como eso, ya que solamente se trata de un chico de 21 años. Su compañero le dijo que era exactamente por eso, es un tipo que había alcanzado un alto rango a los 21 años. Y el rumor dice que pelea como si su nivel aumentara durante la batalla, refiriéndose nada más y nada menos que a Logan McLean. El hombre con la cerveza comenzaba a mencionar que sonaba como un protagonista de una novela de héroes o algo parecido. Y aún así, si ese rumor llegase a ser cierto, le gustaría probarlo por sí mismo. Tiempo después, la noche había caído en aquella mansión, todo estaba completamente a oscuras y en silencio. En la oficina del prota observamos a este último, el cual se encontraba organizando algunos documentos, y detrás de él se encontraban los dos artefactos y su espada. El chico se encontraba bastante concentrado en su trabajo, pero en eso alguien terminó sacándolo de sus pensamientos. Rick, el mayordomo del prota, le dijo a este que el pueblo se había vuelto bastante grande últimamente. Le preguntó al prota si sabía que hace poco abrieron un nuevo mercado en ese sitio, y había sido lo suficientemente cerca del monumento al guerrero caído de Tomodo. Logan le preguntaba a su mayordomo que a qué se refería con eso. El chico que estaba organizando los libros seguía mencionándole al prota muy entusiasmado que llegaban muchas mercancías interesantes y había muchas cosas por ver. Así que planeaba visitarlo durante sus días de vacaciones. El prota le dijo a su mayordomo que pensaba que solamente se tomaría ese día para descansar todo lo que pudiera. Fue entonces cuando Rick estaba a punto de revelarle sus verdaderas intenciones al prota. Emocionado, Rick comenzaba a decirle al prota que incluso si quisiera dormir, su novia se enojaría si hiciera algo como eso, mostrándonos cómo al parecer terminó enamorando a la criada de la prometida del prota. Logan, al escuchar eso, se quedó completamente helado y le dijo a su mayordomo que sí, tenía que divertirse. Rick le preguntó al prota si acaso podría mirarlo con un poco más de cariño, aunque bien, como sea, no esperaba nada particularmente importante por parte de su jefe. Logan le dijo a su mayordomo que era tan solo una broma, simplemente se encontraba jugando un poco con él.
Antes de que Rick pudiera darse cuenta, Logan le había arrojado una pequeña bolsa, causando que su mayordomo se asustara bastante. Comenzaba a gritarle al prota que le había dado un buen susto. Mientras Rick sujetaba la bolsa, Logan le dijo a este que tenía que comprarle un lindo atuendo a Layla con eso y al mismo tiempo tenían que comer algo rico. Rick, observando lo que había hecho su señor, comenzaba a emocionarse bastante, hasta el punto en el cual se lanzó de frente al prota para abrazarlo, causando que Logan se enojara por esto, llamándolo viejo asqueroso y que se alejara de él lo más pronto posible. Luego de soltarlo, Rick le dijo al prota que él también debería de descansar un poco y tenía que ir a una cita con Lady Elaine o algo parecido. Logan, al escuchar esto, guardó silencio por unos momentos. Y luego comenzaba a mencionarle a Rick entonces qué tal si le devolvía todo ese dinero para que él pudiese tener una cita, pero Rick ya salió de su habitación lo más pronto posible y comenzaba a mencionarle a su señor que tenía que dormir bien. Luego de quedar solo en su oficina, Logan se encontraba pensando en esto, tener una cita, algo particularmente llamativo en este momento. Pensaba en las vacaciones y en las citas, e imaginándose con Elaine caminando por el pueblo. Pero ¿cómo podía alguien hacer algo tan despreocupado en tiempos como esos? Tenía muchas más cosas importantes acumuladas en su cabeza, aún así no dejaba de imaginarse la linda sonrisa de su futura prometida. Cosa que hizo que Logan se dejara llevar por los pensamientos cochambrosos inmediatamente. Luego de un rato, Logan terminó sacándose de la cabeza todos esos pensamientos y se mencionaba que no, tenía que hacer algo más serio, no era momento para pensar en ese tipo de cosas. Y al final, después de la guerra contra Big Prox, el caballero Elaine al parecer terminó entendiendo algo por sí misma, y ha estado entrenando sin parar día tras día. Y además, los movimientos de la guerra civil no pintan para nada bien. Nos comienzan a relatar que según el informe del gremio de información, el equilibrio de poder entre las dos facciones se estaba inclinando mucho más rápido de lo esperado. Y es cierto que quería terminar la guerra civil rápidamente para evitar el desgaste nacional, pero su propio bando aún no estaba completamente preparado. Y por supuesto, gracias a la formación del cuerpo de vigilantes y el reclutamiento de caballeros externos, su poder militar actual ya supera al que tenían antes de la campaña de Tomodo. Y eso por sí solo ya les da una fuerza comparable a la de un marqués fronterizo, pero también significa que solo estaban a ese nivel. Y Logan sabe perfectamente que aún no puede conformarse con algo como eso, por lo que necesita un poco más de tiempo, debe determinar eso cuanto antes. Mientras Logan pensaba en esto, observamos a una persona que estaba en el tejado acechando al prota y esperando el momento oportuno para atacarlo. Pero sus planes no salieron del todo bien, ya que justo en ese instante Logan terminó sintiendo su presencia, acercándose rápidamente a tomar su espada. Colocándose en guardia, Logan ya sabía perfectamente lo que estaba por ocurrir. El chico en guardia comenzaba a pensar que había sentido un aura asesina, y esa no estaba muy lejos de allí, por lo que Logan terminó incrustando su espada en el suelo un momento para comenzar a colocarse su equipo. Mientras se colocaba los guantes, Logan se preguntaba si acaso era una especie de intruso. Preparándose mientras observaba a la ventana, Logan esperaba el momento oportuno en el que su atacante diera el primer movimiento. Pero a pesar de esto, todo estuvo tranquilo por unos segundos. Y mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, Logan lo pudo mirar. Logan se dio cuenta rápidamente de qué era lo que estaba ocurriendo. Pues justo en ese preciso instante un ataque terminó atravesando aquella ventana destruyéndola rápidamente, y siendo tan rápido que incluso obligó a Logan a tener que esquivar antes de contraatacar. El atacante seguía arremetiendo en contra de él, mientras que Logan se encontraba bloqueando los ataques. El atacante se dio cuenta rápidamente de que su contrincante no era alguien fácil, ya que luego de ese último intercambio de espadas lo pudo notar claramente. El chico terminó repeliendo su ataque e incluso lo empujó hacia atrás con mucha fuerza. Retrocediendo para reposicionarse, ahora se encontraba observando fijamente a Logan. El enmascarado todavía no podía creerse lo que estaba ocurriendo, preguntaba si acaso su espada de fuerza fue rechazada de esa manera. Logan le preguntó si acaso no se sentía eléctrico, llamando la atención de la persona enmascarada inmediatamente, mientras que Logan se lanzaba de frente para realizar un ataque. A pesar de haber bloqueado aquel ataque, el hombre pudo sentir como todo su cuerpo había quedado temblando luego de aquel intercambio. Logan comenzaba a pensar que había realizado un ataque furtivo para que bajara la guardia, eso le parecía algo ridículo. Y ahora se encargaría de terminar con su contrincante mientras mantiene ese impulso. Pero justo antes de que Logan pudiese atacar, algo terminó llamándole la atención. Era otro atacante enmascarado el cual se había lanzado por detrás del chico con la intención de acabar con su vida en ese momento. Logan, en una situación complicada, se dio cuenta tarde que había otra persona más escondida y esperando para atacarlo. Justo en ese momento, en la habitación del prota se hizo una gran explosión, mientras que el atacante principal se encontraba tapándose del polvo que se había levantado. Ahora, ambos atacantes se encontraban el uno al lado del otro.
El segundo atacante le dijo a su compañero que se lo había dicho, tenía que tomárselo en serio y no estar jugando. Mientras el polvo se disipaba, observamos a alguien que se encontraba caminando tranquilamente saliendo de entre el humo. Logan comenzó a decir que a juzgar por las apariencias ambos son de rango alto. Y ahora, atacar en grupos y con esas máscaras, ¿realmente les parecía algo serio? Logan, observándolos fijamente, les preguntó si acaso no tienen ningún orgullo. Los encapuchados inmediatamente se colocaron en guardia. El segundo comenzaba a decir que ese es el precio por desafiar a esa persona. Así que simplemente tenía que morir en silencio, mostrándonos cómo ambos se lanzaron rápidamente a atacar a Logan. Logan, observándolos fijamente, preguntaba por esa persona, e inmediatamente se preparó para dar un gran salto pasando por encima de ambos atacantes y dejándolos un poco sorprendidos. En el momento en el que observaron para dónde había ido el prota, el segundo comenzaba a decir que tenía muy buenos reflejos ese tipo. Pero en ese preciso instante, Logan se había lanzado de frente para atacarlos desde la parte de arriba. Antes de que los atacantes pudiesen darse cuenta, Logan ya se encontraba realizando un ataque en la dirección en la que ellos se encontraban. Los hombres, para esquivar este ataque repentino, tuvieron que empujarse entre sí para intentar esquivarlo. Pero había sido un poco tarde, ya que uno de ellos quedó atrapado por el ataque de Logan y tuvo que intentar bloquearlo con su espada como pudiera. El hombre, luego de repeler el ataque del prota, comenzaba a decirle que aún así sus ataques no daban nada de miedo. Se encontraba bastante confiado y tranquilo, mientras que todo a su alrededor se destruía. Ahora podemos observar a Logan, el cual se encontraba bastante preocupado por esta situación. El segundo hombre le mencionaba a su compañero que no tenía que meterse de la nada. El primero le respondió que esa técnica no es más que una imitación barata de un aura de la espada, y al final solo está al nivel del alto rango. Y a menos de que ocurra un milagro como en los rumores, la misión se completaría como estaba planeado. Logan comenzaba a pensar que alguien que es capaz de comandar a dos guerreros de alto rango, y con el suficiente rencor como para intentar asesinarlo abiertamente. Entonces, ese puede ser solamente una persona, tratándose de nada más y nada menos que Jordan Baltermain. Y ahora Logan es consciente de que esos intrusos seguramente no son los únicos, y pueden haber otros atacando toda la mansión, y quizás haya solamente un alto rango más allí afuera. Cambiando de escena, nos encontramos en otra habitación donde podemos ver cómo hay sangre tumbada en el suelo. Allí observamos a una persona que sujetaba una espada la cual seguía goteando sangre. Vemos a la madrastra del prota, la cual se encontraba llorando mientras llamaba la atención del padre del prota, el cual al parecer era el que estaba sangrando, pero aún así tuvo la oportunidad de tomar su espada para intentar pelear contra su rival. Aún así, observando a Patrick más de cerca, podemos darnos cuenta de que el hombre no se encontraba completamente bien. El padre del prota llamaba la atención de Balterman y lo llamaba maldito bastardo, preguntando que cómo se atrevía. De regreso con Logan, observamos cómo los dos atacantes se encontraban esperando para hacer el primer movimiento. El segundo de ellos inmediatamente se lanzó a atacar a Logan, elevándose por el aire terminó realizando un corte de aura directamente hacia donde estaba el prota. Observando la situación, Logan pensaba que la energía había aumentado, y aquel ataque de aura se encontraba dirigiéndose peligrosamente hacia su rostro, mostrándonos cómo Logan terminó esquivando ese ataque en el último segundo, perdiendo unos cuantos pelos en el proceso. Y luego de esquivar aquel ataque, una enorme explosión se hizo presente en la esquina de la casa, causando que el prota fuese empujado fuera de su sitio cómodo. Logan se encontraba preocupado por lo que estaba ocurriendo. La técnica de espada de ese tipo era bastante auténtica, pero sus ataques, que cambian libremente el alcance de la espada de la energía, son bastante molestos. Vemos cómo el segundo atacante se encontraba preparándose para atacar a Logan. Pero en ese instante el prota se dio cuenta de que algo estaba faltando, y ese era el otro atacante. Vemos entonces cómo una espada se encontraba alzándose por encima del prota, y Logan terminó dándose cuenta de esto rápidamente, observando hacia arriba antes de recibir el ataque. A pesar de saber dónde estaba su contrincante, Logan inmediatamente intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido y terminó recibiendo un corte en uno de sus hombros. Corte el cual parece a simple vista ser un corte superficial, pero al mismo tiempo cargado con aura, lo cual tuvo que haber sido bastante doloroso. Logan, analizando la situación, pensaba que aparece como un fantasma desde la oscuridad y desaparece como si se deslizara nuevamente entre ellas con un ataque extraño. Logan pensó que era un usuario de aura de nivel supremo con un pasado de asesino. Le recordaba a los fantasmas del imperio que solamente había escuchado de boca en su vida pasada. Justo en ese momento, algo terminó llamándole la atención a Logan y había sido un corte que había recibido en su pierna derecha. El segundo atacante había realizado un movimiento y Logan ni siquiera pudo percibirlo. Logan pensó mientras se maldecía que no era el momento para distraerse, ya que lo que estaba enfrentando era una clara amenaza.
El segundo atacante nuevamente se lanzó sobre Logan, causando que el chico tuviese que bloquear aquel ataque. El prota comenzaba a mencionarse que si lo pensaba con frialdad, siendo él un nivel alto, no hay forma de que pueda enfrentarse a dos niveles supremos. Pero ¿por qué tiene esa sensación de que no va a perder en lo absoluto? Es entonces en ese momento que algo terminó llamando la atención de Logan. Los atacantes, al parecer, también terminaron sintiendo algo extraño que se encontraba ocurriendo. El primer atacante comenzaba a decir que ese tipo era bastante persistente y observamos cómo su mano comenzaba a temblar ligeramente. Ambos se lanzaron rápidamente a atacar al prota mientras que el primero le gritaba al chico que tenía que perecer con ese ataque. Logan, por otro lado, apoyándose con firmeza en el suelo, se encontraba pensando que tenía que resistir, dando un salto y pasando a gran velocidad por entre el medio de los dos atacantes. Mientras vemos que Logan había cortado a los dos atacantes, el chico comenzaba a pensar que ya sean artefactos o hechizos secretos, utilizaría todo lo que pudiese para concentrarse en su defensa, y si hacía algo como eso, entonces la oportunidad llegaría sin lugar a dudas. Logan ahora observaba a sus contrincantes de reojo, mencionándose que sí, ahora justo como ahora era el momento perfecto. Pero en eso observamos al segundo atacante, el cual comenzaba a emanar una gran cantidad de aura por todo su cuerpo. Logan se dio cuenta rápidamente de qué era lo que estaba ocurriendo. Esa era una sobrecarga de aura. Está exprimiendo su fuerza más allá del límite sin pensar en las consecuencias. El segundo atacante inmediatamente se lanzó sobre Logan a golpearlo rápidamente. El prota pensó que entonces eso significaba que ellos tampoco tienen margen de maniobra, mostrándonos cómo el segundo atacante realizaba múltiples ataques y Logan tan solo uno para intentar conservar la mayor cantidad de energía posible. El choque de espadas era bastante complicado para Logan, ya que tenía que moverse demasiado para intentar repeler la mayor cantidad de ataques posibles. Preocupado, Logan se mencionaba que si llegaba a ser golpeado de lleno perecería en el instante. Aún así, pese a todo, Logan no dejaba de ser empujado para atrás constantemente. El chico pensaba que cada golpe es difícil de soportar y si seguía bloqueándolos de frente, su cuerpo no aguantaría por mucho más tiempo. El segundo atacante se dio cuenta de esto y continuaba arremetiendo con mucha más fuerza en contra del prota. Incluso le gritaba al chico que era momento de perecer, mostrándonos que había creado una apertura para acabar con la vida de Logan. El hombre le dijo al prota que ese era su final, ya estaba completamente acabado, pero algo terminó haciendo que el hombre se enojara bastante por lo que estaba ocurriendo. Y es que a pesar de la situación, Logan terminó bloqueando su ataque que estaba destinado a acabar con la vida del chico. Y mientras lo bloqueaba, Logan lo observaba con una ligera sonrisa en su rostro. El segundo atacante comenzaba a decir que el chico era bastante persistente, aún así terminó dándole una fuerte patada en el abdomen para mandar a volar a Logan por los aires. En ese momento, mientras Logan se encontraba sujetándose el abdomen, observamos cómo en el techo se encontraba el primer atacante. Preparándose para atacarlo, le mencionaba al prota que su arrogancia también terminaría en ese sitio. Logan se dio cuenta de esto mientras el primer atacante se preparaba para golpear al chico. El primer atacante se encontraba recordando una plática que había tenido con otra persona, donde le preguntaba si de verdad las espadas gemelas de Viprox fueron separadas. Afirmaba que no tenían que hacerlo reír, ya que había visto a montones de mocosos morir aplastados por la fama que crecía más rápido que ellos mismos. Preparado para atacar, el hombre mencionaba que había aguantado bastante bien, pero al final él también era uno de esos mocosos más. Logan se encontraba con una expresión seria observando a su contrincante, pero justo en ese instante terminó alzando la cara y emanando una gran cantidad de aura de todo su cuerpo. Esto rápidamente llamó la atención del primer atacante. Logan en ese momento comenzaba a pensar que la espada se movía más allá de la conciencia, desde el subconsciente, no con la cabeza. Vemos entonces en ese momento cómo Logan se encontraba divisando a su oponente. El chico seguía pensando que ésta se movía solamente con el cuerpo, el mismo cuerpo se encargaba de maniobrar con la espada. Logan terminó realizando un ataque rápidamente, con una gran cantidad de energía y fuerza. El segundo atacante comenzó a pensar y a recordar lo que le habían dicho anteriormente. Según los rumores decían que era como si su nivel fuese creciendo mientras luchaba, siendo alcanzado de lleno por el ataque de Logan mientras que el chico observaba fijamente a su contrincante. En esa situación, Logan comenzaba a mencionar que entonces era la oportunidad perfecta para él contraatacar, y mostrándonos cómo su espada ahora se encontraba también envuelta en aura. Al día siguiente, observamos la ventana que todavía se encontraba destruida. Una reunión se llevó a cabo de emergencia debido a lo ocurrido. Comenzaban a decir que según el informe hubieron un total de 3 enemigos que se habían infiltrado, y todos ellos fueron eliminados. Logan preguntó por los daños que se habían presentado. El capitán de los caballeros comenzaba a decir que de su lado 5 soldados perdieron la vida y 12 resultaron heridos. Además, y Logan comenzaba a hablar mencionando el nombre de su padre.
El chico relataba que mientras protegía a su madre resultó gravemente herido luchando, y ahora se encuentra en un estado bastante delicado en cama. El comandante comenzaba a decir que considerando el nivel de los intrusos, esos daños son bastante menores. Logan comenzaba a decir que sí, claro, estaban compuestos por invasores de clase alta y media, pero entre ese tipo de gente no había ningún rostro conocido. Logan preguntaba quién podría hacer algo como eso. Mientras se levantaba de su asiento, el chico mencionaba que para ser honesto creía que eso es obra de Jordan Walterman. Aquella afirmación del prota hizo que todos los presentes en esa habitación comenzaran a tener pánico por las palabras del chico. Todos le afirmaban al prota que no tenía que decir algo como eso, pues no podían enfrentar al duque de esa forma. Y además, ahora mismo podrían tener que lidiar con toda la facción del segundo príncipe si hacían una afirmación como esa. Logan dejó salir una ligera sonrisa. Logan, dejando salir una carcajada, le preguntaba al administrador Weiner que por qué creía que él provocaría una pelea contra el ducado. El chico afirmaba que él al menos tiene algo de sentido común, y si molestaban al ducado ahora mismo todos terminarían pereciendo, incluso si él fuese un duque ellos los eliminarían primero. Y lo que están haciendo es bastante obvio, apuntando a Juan Douglas. Así que simplemente tienen que aguantar todo lo posible, sin importar qué tipo de suciedades sufran. Ya sea que su padre sea humillado o que los soldados sigan pereciendo, tienen que aguantar todo lo posible. ¿Y eso por qué? Pues porque son débiles. Porque no tienen el suficiente poder para poder alzar la voz. Logan le preguntaba a todos los presentes si acaso eso no es algo patético. ¿Acaso no es el único que se siente impotente por todo lo ocurrido? Logan llamaba la atención de Heinkel, el jefe de escuadrón. El hombre le respondió rápidamente. El chico le preguntó que cómo iba el estado del entrenamiento de los caballeros. Inclinando su cabeza, Heinkel le dijo al prota que estaban en condiciones óptimas. Dejando salir una ligera carcajada, Logan le dijo que eso estaba bien. El prota también le dijo a los presentes que aún así gracias a ellos sentía que todavía quedaba esperanza. La esperanza de que algún día obtengan la fuerza para vengar esa humillación como se debe. Logan comenzaba a levantarse y todos los presentes al escuchar las palabras del prota comenzaron a entrar en pánico por las afirmaciones que el chico estaba haciendo. Pues Logan había inclinado su cabeza ante todos los presentes en aquella habitación. Y les mencionaba a todos los presentes que se los pedía como un favor, que todos se esforzaran un poco más. Y si lo hacen, no pasaría mucho tiempo antes de que toda la gloria de McLean esté con ellos. Los presentes en aquella reunión no pudieron creer las palabras del chico. Estas palabras de Logan terminó conmoviendo el corazón de todos los que se encontraban en esa habitación. Rápidamente le respondieron al prota de manera afirmativa. Ahora observamos al pueblo desde las afueras mientras la brisa soplaba, una brisa de esperanza y alegría, que se alza por sobre todo sin importar las circunstancias adversas que provengan más adelante. Nos relatan que tiempo después del ataque nocturno en Jordan, Logan y sus allegados reafirmaron su determinación por el desarrollo del territorio. Y como consecuencia, observamos todo lo que estaba ocurriendo. Weiner se encargó de poner a todos los presentes en las oficinas de administración que tenían que organizar todos los archivos y documentos en tan solo un día. Incluso el chico al cual había traído el prota se encontraba quejándose de que tenían otro día con horas extra. Por otro lado, el capitán de los caballeros se encontraba entrenándolos a todos rigurosamente, mencionándoles que si son un usuario de aura no tenían que rendirse solamente porque sentían que habían llegado a su límite. Cuando sientan que no pueden más, simplemente tienen que dar un paso adelante. Además, el mensaje también llegó a todos los ciudadanos del territorio de McLean. Dos leñadores que se encontraban en la cercanía comenzaban a hablar entre ellos. El entrenamiento del escuadrón de caballeros ese día es especialmente duro, preguntándose si acaso habrá pasado algo ese día. El hombre de la cabellera chistosa le mencionaba a su compañero que si acaso no se había enterado. Dicen que alguien atacó anoche y que el duque casi muere. Incluso dicen que podría estallar una guerra en cualquier momento. Su compañero al escuchar eso comenzaba a maldecir, preguntando que dónde más aceptarían refugiados como ellos si no era en ese sitio. Así que ambos hombres que eran refugiados se dieron cuenta rápidamente de la situación y lo que estaba ocurriendo, observando el entrenamiento de los caballeros. Ambos llegaron a una clara conclusión, mencionándose que entonces ese no es el momento de cortar madera, y no podrían perder sus hogares otra vez. El hombre de la cabellera chistosa le dijo a su compañero que ahora que lo estaba mencionando creía que estaban reclutando a una milicia de McLean. Nos comienzan a relatar que como resultado del ataque de Walterman se llevó un aumento a la solicitud para la milicia civil de McLean. Y tiempo después terminaron pasando 3 meses. Mientras un caballo se movía por la calle, una persona comenzaba a mencionar que por suerte parece que el duque no intentó otra jugarreta.
Eran Logan y su padre los cuales se encontraban dando un paseo matutino por el pueblo. El chico seguía mencionando que ya había pasado medio año desde que empezó la guerra civil. Y ahora las élites de cada facción están empezando a enfrentarse seriamente. Así que ya no deben de tener recursos para seguir enviando asesinos directamente hacia ellos. Mientras los ciudadanos los observaban, Patrick le mencionaba a su hijo que eso tenía bastante sentido. Han sido derrotados constantemente en el frente central y han sido arrinconados hasta el territorio de Waltermine en el extremo oeste. Patrick incluso le mencionaba a su hijo que habían perdido uno de los castillos gemelos, los cuales se encuentran en la frontera entre Waltermine y el dominio directo del rey. Logan comenzaba a pensar que para colmo, una de las fuerzas claves de la facción del segundo príncipe Viprox perdió su territorio ante ellos y quedó sin suministros. Y gracias a eso, la facción del segundo príncipe debe de estar cargando también con sus provisiones, solo para poder mantener sus fuerzas. Logan comenzaba a pensar que gracias a ellos, una facción que ya estaba perdiendo empezó a caer aún más rápido y estaba yendo exactamente como él mismo lo había planeado. Patrick le dijo a su hijo que como caballero no debería de decir eso, pero gracias a la guerra civil su casa ha crecido muchísimo más, mostrándonos cómo las personas realmente se encuentran bastante tranquilas y seguras y el desarrollo del territorio había ido viento en popa durante esos 3 meses. Logan pensaba que tal y como había dicho su padre, gracias a la incorporación de los caballeros de las casas que cayeron durante la guerra civil, observamos a unos nuevos caballeros que se encontraban saludando con respeto tanto al prota como a su padre. Logan seguía mencionando que el número de caballeros ha llegado ahora a 170, y eso supera incluso el número que tuvieron antes de la conquista de Tomodo. Y además de los caballeros, también hay soldados regulares, incluyendo ballesteros montados y cadetes. Y ahora, el total de tropas supera las 3.500, y además los 5 castillos tomados recientemente a Viprox, más las milicias reclutadas de Sylvan y Teslon, y 2 ciudades adicionales. Eso les da un número cercano a las 10.000 tropas. Patrick se encontraba mencionándole a los presentes que habían hecho un excelente trabajo. Algunos nuevos reclutas comenzaban a hablar entre ellos, preguntándose si acaso también deberían de ir a presentarse. Logan sigue relatándonos que por último también se encontraba eso. El prota se encontraba entrenando en secreto y ya había dominado la espada de Aura. Logan pensaba que es un poder supremo en el que la fuerza misma se convierte en un arma y armadura. Observando los logros de su hijo, Patrick le mencionaba esto entre risas que al parecer ya lo había superado. El chico le respondía a su padre que no era para tanto. Aún así, Logan pensaba que todavía no ha podido captar el ritmo del cuarto estilo secreto de la espada divina, el corte de las llamas abrasadoras. Pero todo estaba avanzando mucho más rápido de lo que se había planeado. Así que el prota, observando a su padre fijamente, le mencionaba que ya era la hora de empezar a usarlo. Patrick, sorprendido, le preguntaba a su hijo que de qué se encontraba hablando. Patrick le dijo a su hijo que si acaso lo que quería decir era mientras que Logan lo observaba con una gran sonrisa en su rostro. El chico comenzaba a mencionar que él se iba a encargar de ponerle fin a esa guerra civil. Cambiamos de escena y nos encontramos ahora en la cordillera del sur, donde un grupo de monstruos se encontraban buscando comida y recursos. En eso los goblins se dieron cuenta de que alguien venía acercándose a ellos. Era nada más y nada menos que un pequeño golem de tierra el cual traía consigo algo entre sus manos. Los goblins, al darse cuenta del golem, inmediatamente se enojaron y decidieron cargar en contra de este para devorarlo, pensando que iba a ser un plato fácil. Pero el golem, dándose cuenta de la hostilidad, terminó cerrando su puño y se preparaba para golpearlos, o eso era lo que quería hacerles creer en primera instancia, ya que el pequeño golem terminó arrojando algo lo que traía en sus manos directamente hacia donde se encontraban los goblins. Estos últimos quedaron sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, pero una pequeña piedra terminó cayendo justo delante de ellos, dejándolos un poco confundidos y comenzando a reírse por la piedrita que había caído justo delante de ellos. Mientras los goblins se reían a carcajadas, uno de estos se dio cuenta muy tarde de lo que estaba ocurriendo, pues un brillo cegador comenzó a envolverlo, para luego a la distancia mostrarnos una imponente explosión que se hizo presente en esa parte del bosque. El pequeño goblin yacía allí parado observando el cráter que se había creado luego de haber arrojado aquella pequeña piedra roja. Alguien terminaba acercándose por detrás del pequeño golem y le mencionaba a este que lo había hecho bien. Era el prota el cual había llegado y mencionaba que tenía una buena potencia. Logan llamaba la atención de Clayton y le mencionaba que tan solo necesitaba reducir un poco el tiempo de activación a unos 0.5 segundos. Clayton, anotando todo en sus apuntes, comenzaba a mencionar que lo tendría en cuenta. Hammer había llegado a donde estaba el prota, llamando la atención de este último mientras traía consigo una caja. Le mencionó al prota que ya habían agotado todos los prototipos que habían traído consigo, preguntándole al chico si acaso no era momento de regresar.
Logan le preguntó a Hammer si de verdad ya se habían acabado, mencionándole que le había dicho que tenía que traer más, y haciendo que el enano se enojara un poco con él. Hammer le respondió al prota que había pensado que una caja sería más que suficiente. El prota comenzaba a mencionar que aún así eliminar a una aldea de goblins entera en tan solo una hora era algo bastante impresionante. Le mencionaba a sus compañeros que eso era bastante prometedor, pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención de los presentes. Logan preguntaba si acaso eso era un terremoto, pero inmediatamente un fuerte grito comenzaba a escucharse por todos lados. Tapándose los oídos, Hammer preguntaba si de verdad ese era un grito. Clayton, que estaba sufriendo por el fuerte grito, comenzaba a decir que provenía del interior del bosque, mientras que Logan mencionaba que primero tenían que correr y alejarse de ese sitio lo más pronto posible, llevándose consigo por supuesto a Hammer para no dejarlo atrás. Un rato después, en otra área del bosque, observamos cómo los tres se encontraban exhaustos intentando recuperar el aliento. Clayton, confundido, le preguntaba a Logan qué demonios era eso. Logan le dijo que no sabía lo que había sido, pero parecía que el sonido de las explosiones despertó al depredador de esa zona. Logan, observando hacia el interior del bosque, comenzaba a decir que el interior de las cordilleras del sur es bastante famoso incluso en todo el continente como un territorio maldito. Tanto Hammer como Clayton observaban a ese sitio y tenían algo de repelús por lo que estaba diciendo el prota. Logan, exhalando ligeramente, comenzaba a decirles que bueno, en cualquier caso habían hecho un excelente trabajo todos, y pese a la falta de información, había sido un producto mucho mejor de lo que se había imaginado. El prota pensó que de hecho, en cuanto a la sensación, era incluso mucho mejor que los objetos de su vida pasada. Clayton le mencionaba al prota que la potencia de la explosión liberada era equivalente aproximadamente a una magia de la segunda clase, pero su precio es apenas una segunda parte de un pergamino de primera clase, y esa eficiencia le parecía bastante revolucionaria, y se lo debían en gran parte a los datos de la investigación que trajo consigo el prota. Logan le dijo a ambos que para nada, pues eso es gracias al esfuerzo del señor Clayton, y Hammer, que había sido sacado de la conversación, mencionaba que él también había ayudado. Logan comenzaba a decir que de cierta forma eso es cierto, sin el método de fabricación no se habría podido replicar ni remotamente, así que les pedía a ambos que se aseguraran por favor de proteger estrictamente la fórmula de Liberatio, ya que los únicos que conocen el proceso completo son los tres presentes en ese sitio. Hammer le dijo al prota que mientras no sepan la proporción de los ingredientes ni cómo ajustar el maná, aunque lo vean no podrían copiarlo. Logan le dijo a los presentes que eso le parecía perfecto, y como muestra de gratitud aumentarían un 30% los fondos para el apoyo a la torre mágica. Clayton, escuchando esto, comenzaba a emocionarse como una niña pequeña por un 30% de aumento. Además, Logan también llamaba la atención de Hammer y le afirmaba a este que reduciría su contrato en 3 años. El enano emocionado le preguntaba al prota si de verdad se encontraba hablando en serio. Logan le dijo a los dos que por supuesto, pero si se filtraba la fórmula todo se quedaría simplemente en palabras vacías. Clayton le dijo al prota que por supuesto se encargaría de mantener la boca cerrada. Hammer le dijo al prota que obviamente se lo juraba que guardaría el secreto. Clayton llamó la atención del prota y le dijo que así es, y ya que el ambiente era propicio, creía que ese era el momento oportuno para decirlo. Clayton mencionaba que era cierto, pues lo había traído consigo. Comenzó a explicar que mientras se encontraban desarrollando Liberatio, también hicieron una prueba con algo como eso. Y lo que trae consigo se llama ballesta de disparo continuo versión artefacto. Logan se encontraba bastante sorprendido, una ballesta de disparo continuo. Y ahora versión artefacto, quería ver realmente qué era lo que podía hacer este nuevo artículo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en la parte número 80 de este manga, así que ya saben, nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la historia. Mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.